También es un gozo poder compartir del libro de Romanos. Hay un teólogo inglés que se llama J.I. Packer, es un teólogo muy famoso, y él dice que si se piensa en la Biblia como una sierra de picos altos, pues el pico más alto quizás sea el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos el pico más alto es el capítulo 8, que es el capítulo que vamos a comenzar en esta mañana. Es mi privilegio exponer los primeros 4 versículos. Si queréis abrir vuestras Biblias a Romanos 8. Y antes de empezar también quería traeros saludos de los hermanos de la Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos muy contentos con lo que el Señor está también haciendo en nuestra iglesia y con la llegada de Alex Torres, que vosotros conocéis a él. Está ahora viviendo en España con su esposa ucraniana y sirviendo en la iglesia. Es una bendición. Voy a leer en esta mañana los primeros 4 versículos de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este capítulo, el apóstol Pablo trata un tema de suma importancia, que es la vida cristiana, nuestro caminar en este mundo. Y como Dios ha hecho provisión para que podamos caminar para glorificar a Él por medio del Espíritu Santo, que es el gran don, junto con el perdón de los pecados, la presencia y la morada del Espíritu en nuestras vidas, es el gran don del nuevo pacto. Pero algunos piensan que realmente el tema central de Romanos 8 no es la vida cristiana como tal o la santificación como tal. El tema central realmente es la seguridad del creyente en Cristo. Y yo creo que es cierto, sobre todo cuando ves cómo termina este capítulo, cuando Pablo afirma que nadie puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Y en este capítulo, Pablo quiere asombrarnos con la grandeza de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo para asegurarnos nuestra seguridad en Cristo y también para capacitarnos a vivir en este mundo para la gloria de Cristo. Y el tema de estos primeros versículos tiene mucho que ver con lo que Dios ha hecho para liberarnos de la ley. Ha tratado el tema de la ley en capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, porque sabéis que había personas en la iglesia primitiva que querían decir que los cristianos tenían la obligación de someterse al pacto de Sinaí, al antiguo pacto, y vivir conforme a ese pacto, aún después de la venida de Cristo, porque si no, no podían ser salvos, incluso, decían eso. Si no se circuncidaban, si no guardaban toda la ritual del antiguo pacto, porque tenían un concepto equivocado de la ley, que ellos creían que Dios le había dado la ley al hombre para salvarse por medio de ella. Y Pablo ha pasado mucho tiempo en el capítulo 6, el capítulo 7, mostrando que esto no es el propósito de la ley. De que sería absolutamente imposible que el hombre caído en el pecado se salvase por la ley. Y que Cristo
ha venido en un sentido precisamente para liberarnos de la ley, pero no a fin de que podamos vivir conforme a la carne. Al contrario, es solamente por medio de esa liberación que podemos andar en el Espíritu y guardar los mandamientos del Señor. Porque el problema, muchas personas cuando escuchan esta expresión, libres de la ley, aunque es un tema que la Iglesia ha celebrado en sus cánticos, en sus himnos a lo largo de los siglos. Voy a citar más adelante un cántico. Pero entienden mal esta expresión. Cuando hablamos de libertad de la ley, no estamos hablando del antinomianismo, o sea, el libertinaje. La libertad y el libertinaje no son lo mismo. Está claro, muy claro, que si tenemos fe en el Señor Jesucristo, manifestamos esa fe a través de una preocupación sincera por agradar al Señor. ¿Y cómo podemos agradar al Señor? ¿Qué es lo que nos dice Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego les dice Pablo a los Corintios, la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, pero lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿no fue la circuncisión un mandamiento de Dios? Sí, lo fue. Pero ahí ves la importancia de distinguir entre varios aspectos de la ley, porque la circuncisión nunca era un mandamiento moral. No tenía que ver con los fundamentos de la justicia, como por ejemplo el mandato de amar a Dios con todo el corazón. Entonces, por eso Pablo dice, la circuncisión ahora no es nada, ni la incircuncisión es nada, pero lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Y luego el apóstol Juan dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Así que cuando hablamos de la libertad de la ley, por cierto, no estamos hablando de un libertinaje, no estamos hablando de una actitud de descuido de los mandamientos de Dios, porque es a través de obedecer a Cristo en todo lo que nos manda que manifestamos nuestro amor por Él. Y sin embargo, este tema de la libertad de la ley es un tema bíblico y por tanto tenemos que entenderlo, porque es esencial, es fundamental para entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, en este sermón vamos a ver estos primeros 4 versículos y el sermón se divide en 2 partes. Primero vamos a considerar la expresión libertad de la ley y lo que implica. Y en segundo lugar, vamos a considerar lo que Dios ha hecho para conseguir para nosotros esa libertad de la ley y la razón por qué eso solo puede llevarnos a la adoración a Dios, a la obediencia a Dios, a glorificar a Dios, andando en novedad de vida. Pablo habla aquí de la libertad del creyente de la ley y hay 2 aspectos de esa libertad que se destacan en estos cuatro versículos. Primero nos habla de nuestra libertad de la condenación de la ley y segundo de nuestra libertad del cautiverio de la ley. Cristo nos ha liberado de la ley en estos 2 sentidos, de la condenación de la ley y del cautiverio de la ley. Dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice claramente que para el creyente no hay condenación. Dios nos ha justificado en su Hijo y no hay para nosotros condenación. Como nuestro hermano Francis dijo hace unos minutos, nadie nos puede condenar. Nadie nos puede, Dios mismo, si Él nos acepta, si Él está reconciliado con nosotros, si Él nos abraza en su amor, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos esa libertad de la condenación. ¿Y por qué digo condenación de la ley?
porque la condenación es la sentencia de la ley quebrantada. O sea, en la Biblia hay dos ideas que siempre andan de la mano. Una es la condenación y la otra es la transgresión. Los únicos que están bajo condenación son los que Dios ve como transgresores de su ley. Y sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva al principio, no habían transgredido ninguna ley y no estaban bajo condenación. Y sin embargo, Dios entró en una relación con Adán que hacía su continuación en la bendición de Dios depender de su continuación en obedecer a Dios. Dios derramó sobre él muchísimas bendiciones en el huerto de Edén y implícitamente, si Adán hubiera obedecido sin pecar, si hubiera seguido en esa obediencia, habría seguido disfrutando de la bendición de Dios y habría tenido acceso al árbol de la vida y habría vivido para siempre, en un sentido, a base de su justicia, porque no había violado ningún mandamiento. Pero Dios le dio una no quiero decir amenaza, advertencia. En el día que comáis del árbol del conocimiento del bien y el mal, moriréis. Entonces podía perder ese favor divino y esa bendición divina que disfrutaba si desobedecía. Y eso es lo que pasó. Cuando Adán, primero Eva y luego Adán, se rebelaron contra el Señor y desobedecieron su mandamiento, cayeron bajo la condenación porque estaban ya condenados a morir. Por eso Adán tenía miedo de Dios. Cuando se dio cuenta de que había violado el mandamiento de Dios, intentó esconderse de Dios, porque sabía que lo único que le esperaba era la muerte y nada más. Gracias a Dios, Dios tenía otro plan. Y vino en Génesis 3:15 con la promesa de un Redentor. Aunque parece difícil de descifrar, pero esa promesa de la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es la primera promesa en la Biblia de la venida de Jesucristo. Él es la simiente de la mujer. Entonces, eso fue ese rayo de luz, de esperanza, para llevarles a la fe, y por medio de la fe quedaron una vez más aceptados por Dios, justificados por Dios, porque confiaban ahora en la promesa de la simiente de la mujer, esa Redentor venidero. Pero en el momento que pecó, cayó bajo condenación. Y no solo Adán, sino también Eva. Y hermanos, no solamente ellos, sino toda su descendencia también. Porque aunque es difícil para nosotros captar este concepto, la Biblia indica que Adán en el huerto, cuando pecó contra Dios, no pecó solo como un individuo privado, pecó en un papel público como representante de la humanidad. De tal modo que en Romanos 5, Pablo dice claramente que todos hemos pecado y experimentamos esa alienación de Dios, ese alejamiento de Dios, esa falta de comunión con Dios, porque nacemos en Adán. Escuchad estos versículos. Dice Pablo en Romanos 5 y el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahora, hay comentaristas que piensan que las palabras todos pecaron se refiere a todos los muchos pecados que nosotros cometemos.
Pero hay muchos comentaristas que dicen que en el contexto parece que la referencia es a toda la humanidad pecó en Adán. O sea, todos pecamos, todos de algún modo estaban incluidos en esa rebeldía porque estábamos en Adán. Igual que Leví, ¿no? Estaba en Abraham cuando pagó el diezmo a Melquisedec. Nosotros estábamos en Adán cuando pecó contra Dios, y las consecuencias de su rebeldía, pues esas consecuencias acarrean a todos nosotros. Mira el versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión, una sola transgresión, murieron los muchos. Y luego el versículo 16. Bueno, dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Para quién? Para todos nosotros. Luego versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. O sea, tanto Adán como Cristo actuaron en un papel de representante. Entonces, nosotros nacemos en Adán. Lo que nos cuesta entender es que la raza humana es una raza, somos una sola familia. Y la relación de nosotros con Adán es como la relación entre la raíz de un árbol y el tronco y las ramas que salen de esa raíz. Si la raíz tiene una enfermedad, ¿van a estar sanos el tronco y las ramas? Por supuesto que no. O sea, nosotros derivamos nuestra existencia de Adán, pero no solo nuestra existencia, nuestra condición. Por eso Pablo dice en Romanos 3, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, cuando Adán dobló la rodilla ante Satanás y se entregó a la mentira y al poder de las tinieblas, pues toda la humanidad fue expulsada de Edén con él, y todos nacemos pues bajo pecado, es decir, en un estado de alienación de Dios, con una naturaleza caída, inclinada hacia el mal, hacia la rebeldía, y eso se hace evidente a medida que van creciendo los niños. Nadie tiene que enseñar a un niño cómo mentir, cómo engañar, cómo decir no a sus padres, cómo pecar. Eso viene innato, porque somos hijos e hijas de Adán. Y lo terrible de nuestra condición espiritual es que nosotros no podemos por nuestras obras liberarnos de esta condición. Es una condición de estar condenados y también estar contaminados en nuestra naturaleza. Y no podemos con nuestras obras liberarnos de esta condición. Hay muchos que dicen, sí, pero si Dios solamente, yo sé que he pecado, pero si me da una lista de leyes y me esfuerzo mucho en guardar sus leyes y Él ve mi esfuerzo, seguramente tendrá misericordia de mí. Eso es lo que piensan muchos. Si yo me esfuerzo, si yo intento guardar los 10 mandamientos, entonces me puedo salvar a mí mismo, puedo solucionar mi problema. Hermanos, Dios ya les dio a una nación los 10 mandamientos, les dio una ley. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Se salvaron por la ley? ¿Qué es lo que dice Pablo en este mismo capítulo? Pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Parece sorprendente, para que el pecado abundase. ¿Qué quieres decir? Quiere decir Pablo que Dios les dio la ley precisamente para convencer a los hombres de que no había manera de salvarse por esa ley. Juan Bunyan en el libro El Peregrino tiene una ilustración preciosa cuando el peregrino va a casa del intérprete. Y en una de las habitaciones hay una habitación polvorienta, se dice, polvorienta, ¿no? Entonces hay una persona que con una escoba está tratando de barrer y quitar todo el polvo de esa habitación, pero el aire se llena del polvo, está sofocando y el intérprete dice, eso es lo que pasa cuando las personas tratan de quitar el pecado con la ley. Que la misma ley sirve para agravar el problema. Y lo que tenemos que entender es que Dios fue totalmente honesto con los judíos. Es interesante ver, porque es muy importante entender la cronología y el progreso de la historia. Antes de dar la ley, primero Dios entró en un pacto con Abraham basado en pura gracia. Y le otorgó una tierra, una descendencia y su bendición, y prometió que iba a bendecir a él y a su descendencia por pura gracia. Más tarde, Dios les dio a los judíos la ley, pero la ley no podía quitar la gracia del pacto. Pero la ley revelaba otro principio de bendición, que es el principio de la obediencia. Bendecido o bienaventurado el hombre que continúa en todo lo que dice la ley para cumplirla. Pero Dios, a la hora de entregar la ley a Israel, les dijo, no podéis guardar esa ley. ¿Os acordáis cuando se lo dijo? Cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida y Josué estaba hablando con ellos y les dijo que tenían que escoger a quién iban a servir, y dijo, en cuanto a mí y mi familia vamos a servir al Señor. Y el pueblo decía, y nosotros vamos a servir al Señor, lejos de nosotros servir a otros dioses. Y responde Josué, no podéis servir al Señor. Él no va a perdonaros vuestras transgresiones. Qué cosa, ¿no? En cuanto a sí mismo dice, voy a servir al Señor. Pero a los judíos dice, no podéis servir al Señor. ¿Por qué les dice eso? Porque veían ellos una actitud de orgullo, de autojusticia, de dependencia de sus propios poderes y sus propios méritos, de que ellos podían ganar todo por su obediencia. Y Josué entendía, si se acercaban a la ley de este modo, entonces estaban con la actitud equivocada. O sea, el efecto de la ley debería haber tenido, que la ley debería haber tenido en el pueblo y tenía en los creyentes, era decir, Señor, perdóname, no alcanzo esta justicia. Señor, tengo muchas transgresiones, perdóname. Por eso Dios añadió a la ley un sistema de sacrificios para señalar la necesidad del pueblo de perdón, para que se vieran como pecadores en necesidad de la misericordia de Dios. De este modo estarían listos para la llegada del Salvador. Pero tristemente, la mayoría de los judíos se creían capaces. Vamos a ganar nuestra salvación con nuestras obras, nuestros méritos. Y quedaron cortos, siempre cortos. Nunca alcanzaron la justicia de la ley, por lo cual, por su falta de fe en la palabra del Señor, quedaron bajo condenación. Y es que aprendieron que, o sea, Dios estaba mostrando,
por la ley no se salva de la condenación. Nadie se salva de la condenación por la ley. Pero eso es lo que Cristo ha hecho. Y vamos a ver esto en un momento, pero vamos a ver el otro problema con la ley, que es el cautiverio. El cautiverio. Los que están buscando la salvación por sus propias obras, en realidad son esclavos. Son esclavos de la ley, porque la ley les impone una obligación, pero no les da la capacidad de cumplir esa obligación. Hay una rima, a ver si lo he escrito aquí en uno de estos papeles, no me acuerdo. Dice algo así: la ley me llama a correr y a trabajar, pero no me da ni manos ni pies. La gracia me llama a volar y me da alas. Y es así. El problema con la ley es que cuando Dios entregó la ley a Israel, ¿dónde estaba esa ley en relación con las personas? ¿Dentro o fuera? Fuera. Estaba en tablas de piedra, tablas duras, frías. Y cuando la ley es administrada de forma externa, no puede cambiar el corazón. No puede transformar el hombre adentro. Le puede mandar, le puede decir: si tú obedeces y haces esto y aquello, vas a ser bendecido, vas a vivir. Le puede amenazar. Lo que no puede hacer es capacitarlo para obedecer. No puede transformar su corazón. No puede derramar en su corazón el amor de Dios. No puede cambiarle en absoluto. La ley destacó la condición perdida de los judíos, pero no era la solución para ellos. Martín Lutero comparaba la ley a un espejo. Bueno, la Biblia también. Un espejo te puede mostrar que tu rostro está cubierto de mugre, de barro, de lodo, de suciedad. Pero ¿quién puede limpiar su rostro con un espejo? Ninguno. O sea, por eso Pablo dice en Gálatas que la función de la ley, su función diseñada era ser como ese ayo para llevarnos a Cristo, porque el ayo era como un siervo de la casa que llevaba a los niños a la escuela. Y era un siervo un poco fuerte, estricto con los niños para que obedecieran, pero su función era llevarlo a la escuela y dejarlo con el maestro. Pablo dice: la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que en Cristo tengamos todo. El problema con la ley, con los que intentan salvarse por la ley, dice Pablo, es que quedan presos de algo que él llama aquí en el versículo 2, la ley del pecado y de la muerte. Dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es eso? Pues hay diferentes interpretaciones, pero yo creo que la palabra ley se usa en un sentido un poco diferente aquí, para referirse a un principio, a una ley o principio que actúa en la vida de las personas sin Cristo. Es ese principio de pecado conduciendo a la muerte. Esta es la experiencia constante de la persona fuera de Cristo. Hay un patrón continuo de derrota frente a las demandas de Dios que conduce a culpa, y la culpa conduce a otro pecado, y los lazos de la muerte se vuelven cada vez más fuertes alrededor de esa persona. Pablo describe esta condición en Romanos 7, cuando dice:
Está hablando del ministerio de la ley en su vida que le llevó a ver su condición desesperada. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado en Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, es decir, no se activa. En la ausencia de la ley, el pecado que mora en nosotros no se activa, no se hace visible. Dice, y sin la ley yo vivía en un tiempo. Pablo en sus propios ojos era un hombre vivo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, empieza a darse cuenta de su muerte en el pecado. De que no basta saber lo que debería hacer o cómo debería vivir, porque hay otro poder en él que le tiene cautivo y es su propio pecado. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esta es la ley del pecado y la muerte. El otro día vi un video escalofriante acerca de un joven que se metió en una cueva. Se llama John Jones. No sé si alguien ha leído acerca de él, pero estaba con un amigo y se metió en un túnel y creía que había una salida al otro lado de ese túnel. Y empezó a gatear y el túnel se hacía cada vez más estrecho, las rocas a su alrededor apretando sus brazos y sus pies, y no veía luz al final. Decía, seguramente está más adelante, y se mete más, y al final quedó totalmente atrapado en ese túnel y no podía salirse de ahí. Y tristemente murió. Ni siquiera los rescatadores pudieron. Después de 27 horas, yo creo, tuvo un infarto y murió, porque estaba boca abajo en un túnel sin salida y no había manera de salir de allí. Cada paso que iba adelante le conducía más y más a una muerte cierta. Esta es la condición del hombre natural. Así que la ley solamente por sí misma, eso es lo que nos puede ofrecer: condenación y cautiverio. Y si no experimentamos liberación de este estado, esta condición terrible, estamos sin esperanza. Pero es precisamente por eso que Dios envió a su Hijo al mundo. Porque dice Pablo en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que Pablo está diciendo es que la ley era débil, pero la debilidad estaba en la naturaleza humana. La ley en sí es buena. Nos dice cosas buenas. El problema está en nosotros, que somos débiles porque somos por naturaleza esclavos del pecado, y la ley no puede liberarnos de esa esclavitud. Solamente la saca a la luz para que nos demos cuenta de lo desesperado que estamos. Por eso Dios envió a su Hijo, y fijaos lo que dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es una expresión diseñado para descartar herejías. Fijaos, no dice Pablo, enseñado en semejanza de carne. No, porque la carne que Jesús tenía era real. Tampoco dice, envió a su Hijo en carne de pecado. No, porque la naturaleza humana de Cristo era limpio, totalmente inmaculado, no tenía pecado en su naturaleza. Por eso dice, le envió en semejanza
de carne de pecado. O sea, se veía externamente como cualquier otro hombre en el mundo. Se veía como nosotros pecadores. Pero Él no era pecador. Era el Hijo de Dios que había venido para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo consiguió nuestra salvación? 2 palabras que tenemos que recordar: representación y activación. Primero, Cristo nos representó, igual que Adán nos representó en el huerto. Cristo nos representó porque Él vino como el segundo Adán para tener éxito en aquello en que el primer Adán había fracasado. El primer Adán fracasó y todos caímos en el pecado. El segundo Adán vino y se puso debajo de la ley, porque nació en Israel bajo la ley de Moisés, para cumplir toda la justicia de la ley. Y su obediencia tiene 2 aspectos. Primero, su obediencia positiva a todo lo que la ley demanda. Eso los teólogos llaman su obediencia activa a la ley. Durante sus 33 años guardó todos los mandamientos de Dios a la perfección. Nunca pecó. Guardó las fiestas, guardó las leyes de dieta, guardó las leyes morales, toda la ley guardó. Todo lo que era la voluntad de Dios, su Padre, cumplió. Por eso incluso se bautizó. Cuando el Bautista no quería bautizarlo, porque decía, pero tú no eres pecador, Señor. Dijo, no, está bien, lo hago para cumplir toda justicia. Todo lo justo. Él hizo y guardó activamente la ley. Y la Biblia dice que por causa de su obediencia, Dios nos puede justificar. Porque cuando un pecador, por la gracia de Dios, llega a confiar en el Hijo a través de la sola fe en Cristo, Dios le imputa esa justicia perfecta. La palabra imputar quiere decir le cuenta. Le cuenta la justicia de Cristo como si fuera su propia justicia, aunque no lo es. Martín Lutero decía, yo soy justificado por una justicia ajena. La justicia de mi Señor que me cubre como un manto, sin mancha, perfecta. Pero luego, después de guardar activamente la ley, obedeció la ley por su obediencia pasiva. Pensamos pasiva y parece que no está haciendo nada. No, pasiva viene de la palabra latín passio, que quiere decir sufrir. Entonces, guardó la ley también recibiendo en su propio cuerpo y alma humana la condena que los transgresores merecen por transgredir la ley de Dios. Aunque él no tenía transgresión, pero Dios le contó a él nuestras transgresiones. El inocente se puso en el lugar de los culpables para sobrellevar su culpa y sufrir el castigo que ellos merecían, para que ellos pudieran ser libremente perdonados todas sus transgresiones. Entonces, estas son las 2 grandes bendiciones que nos libra de la condenación. Dios perdona nuestros pecados por la actividad, los sufrimientos y la muerte de Cristo, y nos cuenta la justicia de su Hijo, de modo que quedemos perfectos, con una justicia perfecta. De hecho, me atrevo a decir, porque la Biblia lo dice, que delante de Dios, Dios nos ve como la misma justicia de Dios. La misma justicia de Dios. Aquel que no conoció al pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en Él. Esta es nuestra posición. Pero luego la segunda palabra, activación. Entonces Cristo nos representó para que tuviéramos esa justicia
contado a nosotros a fin de que por el don del Espíritu pudiera activar en nuestras vidas una nueva ley que se llama la ley, ¿qué dice Pablo aquí en el versículo 2? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Piensa en un avión que está a punto de despegar. Entonces, pero va lento en la pista. Y al final de esta pista hay un barranco. ¿Qué va a pasar cuando ese avión llega al final de la pista y pasa por el barranco? ¿Qué va a pasar? Va a caer. Porque por la ley de la gravedad. Esta es la ley del pecado y la muerte. Nos arrastra hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando el piloto arranca el motor de ese avión y empieza a coger velocidad y sale de la pista? ¿Y qué pasa? Se eleva, porque hay otra ley, y es la ley de la aerodinámica, y esa ley vence la ley de la gravedad. Esto es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nacemos de nuevo y cuando recibimos el Espíritu Santo, comienza a obrar en nosotros una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida, que nos libera de la ley de la muerte y el pecado. Es decir, y no me entiendas mal, yo entiendo que Dios permite que todavía quede en nosotros, en este cuerpo mortal, un remanente del pecado que se llama la carne. Por eso tenemos esa lucha diaria, porque Dios todavía, en este cuerpo mortal, Dios no abole o erradica totalmente la carne. Hay esa lucha. Pero, hermanos, la promesa de Dios es que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos dos verdades que tenemos que afirmar. Primero, Dios ya ha vencido el reino del pecado en nuestras vidas, porque Cristo ahora se sienta en el trono de nuestro corazón. Y amamos al Señor. Y la otra promesa es precisamente porque amamos al Señor y precisamente porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros, ahora tenemos recursos para poner a la muerte el pecado que no teníamos fuera de Cristo. Fuera de Cristo, el hombre natural es pura carne. No tiene ningún poder con que luchar contra el pecado. Ningún poder. Pero en Cristo hemos recibido no solo el perdón, la justicia, también el Espíritu, para que en el poder del Espíritu podemos poner muerte a esos deseos pecaminosos que nos arrastrarían por un camino equivocado. Por eso Jesús habla de esa lucha que es diaria y que puede ser muy violenta. A veces tenemos que arrancar un ojo. A veces tenemos que cortarnos una mano. Y dice, yo no puedo. Sí puedes y tienes que hacerlo. No puedes dejar que reine el pecado en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos que apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que apreciar quiénes somos en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo? Somos personas que hemos pasado por una muerte y una resurrección en nuestro Señor. Y ahora estamos vivos en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Así que todas las mañanas, cuando damos gracias a Dios por otro día de vida, como ha dicho Francia esta mañana, al mismo tiempo tenemos que decir, Señor, gracias por hacerme una nueva criatura en Cristo. Y esta mañana quiero presentarme a ti como uno vivo de entre los muertos. Y quiero presentar mis miembros, todos mis miembros a ti, Señor, como instrumentos de justicia. Aquí está mi mente, Señor, que sea tuyo hoy. Aquí están mis ojos para ver las cosas que tú quieres que vea. Aquí están mis manos, Señor, aquí están mis pies. Toma todos mis miembros para que luchen contra el pecado hoy y que no se entreguen al pecado. Porque no tenemos que servir al pecado en Cristo.
Somos nuevas criaturas, resucitados con el Señor y con esa dinámica obrando en nuestra vida, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Así que Cristo nos ha liberado de esa desesperación de estar muerto en pecado y de estar bajo la condenación y el cautiverio de la ley. Por eso digo que en un sentido nos ha liberado de la ley a fin de que podamos vivir en justicia. Y termino con esta referencia. Yo dije que esta es una verdad celebrada en la historia de la iglesia. Escucha estas palabras preciosas de un cántico que se llama De la ley libre, dicha indecible. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible. Rota su liga, al preso soltó. Cristo por siempre nos salvó. No más cautivos, ya no hay cadena. Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mí, dijo, cuando llamó. Cristo por siempre nos salvó. Hijos de Dios, paternidad santa, vida perpetua, libre de falta nos brindará. Y con gran poder Cristo la muerte ha de vencer. Nos salvó. ¿Por qué no le admites? Nos salvó. ¿Qué amigo me dices? Cree en el Señor que nos libertó. Cristo por siempre nos salvó. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has mirado nunca a este Salvador para salvar a ti, quiero exhortarte sin demora a mirar a Cristo y clamar a Cristo de tu corazón y decirle: Señor, sálvame. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por haber venido a morir en la cruz por pecadores. Y Señor, yo soy un pecador. Y gracias que tú has prometido recibir a todo aquel que venga a ti. Voy a ti, Señor, sálvame hoy. Y nosotros que ya creemos podemos decir todos los días: hoy, Señor, sálvame del poder del pecado hoy. No debemos olvidarnos que la salvación está en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. El creyente puede decir: ¿ya me ha salvado el Señor una vez por todas? ¿Todavía me estás salvando diariamente del poder del pecado? Y un día me salvará de la misma presencia del pecado en el reino eterno. Oh, qué buenas nuevas tenemos.